Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo. Muchachos, necesito que se queden a terminar la sala, la pintura y el software. No, ¿saben qué? Un poquito más para acá. Vamos a alinear. ¿Y que sí tiene una familia muy grande? No, vive solo. O sea que ese cantonzote es así nomás para él solo. Vinieron unas personas y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído. ¿Cómo que había tomado? Pues si Claudia no toma. Y sí se hizo efectivamente el peritaje correspondiente. Mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita pues, una indemnización, no sé, algo, ¿no? ¿No te han dicho nada de lo de mi carnal? Lo están viendo los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo, güey. Es que a mí también me han dicho lo mismo. Por una vez que nos sentemos chido, güey, no va a pasar nada. Entonces, ¿ya nos van a dar chance de entrar a trabajar? No, güey. Soy Marcela Vargas y hoy vamos a platicar con David Sonana, director de Mano de Obra, película que se estrena en cines mexicanos este 1 de octubre. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcela? Muy bien, contento de estar aquí contigo y bueno, esperando que le vaya bien a la película este 1 de octubre. Maravilloso, pues hoy has tenido con la peli ya un gran recorrido por festivales, pero ya llega a salas comerciales, además en este contexto tan complejo. ¿Cómo te sientes respecto a que se estrene justo ahora? Bueno, pues contento de que se pueda estrenar por fin. Nos retrasó el tema del COVID, pero bueno, es un logro poder estrenar en salas de cine, que es obviamente, como yo siento que el cine se disfruta más. Entonces, pues nos da mucha alegría al equipo y a mí que pueda ser así. Y bueno, el momento es complicado, pero creemos que el cine está recuperando terreno, ¿no? En este momento y tenemos esperanza que la gente vaya a verla. La peli es impresionante, a mí me gusta mucho porque tiene todos estos temas que la hacen ser tensa durante toda la narración. Toda la película es tensa, sin embargo, la violencia es más bien sistémica. La violencia que muestra no es física, no es este cliché que puede haber a veces, o que cree la audiencia a veces del cine mexicano, en el que todos los problemas se resuelven con sangre y con golpes. ¿Cómo fue para ti construir esta historia con ese tipo de violencia sistémica en mente? Pues justo como tú lo mencionas, yo creo que la violencia no solamente se manifiesta de forma física, creo que también existen violencias sistémicas, como tú dices, ¿no? La pobreza es un tipo de violencia, los contrastes sociales, económicos, el racismo. En este caso, pues Mano de Obra explora estos tipos de violencia pues no tan comúnmente explorados en cine, ¿no? Como es pues igual y no irnos por el lado físico, pero creo que son temáticas importantes a tratar en México y en Latinoamérica también, y esa fue siempre la idea, hacer algo distinto, pero que también tenga tensión, que tenga pues eso de un thriller, ¿no? Que la gente se mantenga interesada y que sea fácil de ver, pues que no sea una película así lenta y aburrida, sino que mantenga al espectador pues ahí despierto, ¿no? Y justo todo el tema de la alegoría de la casa, como un poco el país en el que vivimos, el sistema en el que vivimos, los chicos que integran la mano de obra, que trabaja esta casa y que sin embargo, pues no es de ellos la tierra. Ahora sí que contradice precisamente la tierra es de quien la trabaja. ¿Cómo nace la historia para ti? ¿Cómo construyes este guión?
Pues hay dos ideas principales detrás del guión. El primero es lo que mencionábamos hace rato, esta injusticia sistemática y esta opresión sistemática hacia la clase trabajadora, hacia la clase baja. Creo que todos estamos conscientes de las dificultades que enfrenta pues, la mayoría de la población en México, tanto por precariedad laboral, si esta es formal o informal, la gente de campo. Hay mucha pobreza en México y, y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y esto es pues una injusticia y algo que creo que necesita obviamente un cambio profundo, ¿no? Y esta es una parte de la inspiración para hacer la película, esta dificultad en la que nos encontramos sumidos. Y por otro lado también me interesaba explorar el mundo político a partir de la necesidad de cambio por este modo de vida, ¿no? Por este sistema tan injusto. Todos hemos visto a lo largo de la historia de Latinoamérica movimientos sociales que surgen a partir de este tipo de injusticias y de esta presión, pero también hemos visto muchos de estos movimientos y muchas de estas revoluciones perderse en su camino una vez que tienen éxito y corromperse y perder los ideales y muchas veces la opresión que se vivía antes de estos movimientos se repite, ¿no? Si no es que peor que antes. Entonces, ese ciclo también lo quería retratar, ¿no? El ciclo de opresión y de empoderamiento y de corrupción que parece que se repite en Latinoamérica a lo largo de la historia una y otra vez. Y en este contexto tienes, por supuesto, al centro de la historia al personaje de Luis Alberti, a Francisco, y tienes también a este equipo de actores no profesionales. ¿Cómo fue trabajar con ellos, el desarrollo de sus personajes, la construcción de ellos en el contexto de esta historia? Pues sí, los actores mayormente son albañiles reales, ¿no? A excepción de Luis Alberti. Esto se debe a que, bueno, cuando estaba escribiendo la película pasé mucho tiempo en construcciones para entender ese mundo y esas dinámicas tan complejas que suceden dentro. Y me di cuenta que era un mundo demasiado especial y demasiado difícil de replicar, ¿no? Hay una chispa entre el mundo de la albañilería, entre los albañiles, la construcción y demás, que iba a ser difícil de replicar con actores. Entonces decidimos pues trabajar con albañiles reales, ¿no? Y hacer una mezcla entre ellos y actores profesionales, en este caso Luis Alberti, y pues tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Por un lado, alguien que tiene mucha experiencia en el mundo actoral y puede ayudarnos mucho en las escenas en términos de ritmo y demás, y por otro lado, pues estos chicos que le aportan muchísimo realismo y una chispa pues muy especial a la película. Y bueno, pues terminamos formando obviamente grandes lazos de amistad. Ellos pues estaban encantados con poder hacer algo distinto, ¿no? Con salirse de su rutina y bueno, fueron gente muy sensible, muy talentosa que lo hizo pues, de una excelente manera. Ya verán los que vean la película que también actúan estos albañiles, ¿no? Sí, no, son personajes además entrañables, es decir, toda esta familia que se forma. Hay un momento en el que creo que es el Chaparro que le dice a Francisco, oye, pero nosotros también somos tu familia. Sí. Entonces, esa construcción de los personajes, la dinámica en el set, a mí creo que es de mis cosas favoritas de la película, pero ¿cómo fue filmar además en estos escenarios tan específicos? Porque me gustaría que me contaras un poco, además por supuesto, de esa dinámica en el set, en la cuestión de la paleta de color, porque tienes este blanco de la casa que es todo blanco con algunos destellos ahí de plateado y todo el color que llega con el equipo de albañiles y pues después con las más personas que se van integrando a este espacio. Pues lo interesante es que las locaciones son reales, no hay nada construido. La casa es una casa en el Pedregal que nos prestaron y las escenas que filmamos en el barrio pues, son las casas de los albañiles en realidad o de sus familias. Entonces los contrastes pues, son muy naturales y casi no hicimos nada más que hacer ver la casa como que sí estaba en construcción, que ahí Ivonne Fuentes, la directora de arte, hizo un gran trabajo. Pero eso es lo fuerte, que los contrastes pues, son contrastes que podemos encontrar en la Ciudad de México pasando de un barrio a otro en 20 minutos, ¿no? Entonces,
En relación a la paleta de color, pues bueno, siempre la conversación con Carolina Costa, que es la fotógrafa de la película y una fotógrafa súper talentosa, con mucha trayectoria y mucha experiencia, pues fue enaltecer estos contrastes por medio de la iluminación, ¿no? Los tipos de iluminación que se usan en casas de ese tipo o en el barrio. Luego cuando el barrio en cierta forma se transfiere a la casa, pues también cambia la iluminación un poco, cambian los colores, porque pues un poco la casa se transforma ahora en barrio, ¿no? Entonces, ese proceso pues fue muy de la mano con Ivonne, la directora de arte, y con Carolina, la directora de fotografía, para encontrar esta transición en la casa, ¿no? Y este dinamismo a la historia. Otra transformación que es pues, central para la película, además de la casa, es la de Francisco. Él empieza teniendo y empieza, me refiero literalmente los primeros minutos, tiene cierta vida y en un abrir y cerrar de ojos todo cambia, empieza esta cadena de acontecimientos que lo cambia a él profundamente. ¿Cómo fue desarrollarlo desde el guión y cómo fue trabajar con Luis Alberti el desarrollo de este personaje? Pues yo creo que el personaje de Francisco, que es el personaje que hace Luis Alberti, representa pues, todos estos millones de personas oprimidas, ¿no? Laboralmente, socialmente, racialmente, y pues como dices, pues tiene una circunstancia en su vida, que es que su hermano muere en la construcción de la obra, y pues él comienza una búsqueda de justicia por vías legales, obviamente, lo cual es casi imposible con el nivel de impunidad que hay en México, ¿no? Entonces, pues representa a millones de personas que sufren de injusticia, que intentan darle la vuelta a esto, pero pues no se puede por lo antes mencionado, y pues termina buscando justicia por mano propia. Y bueno, las consecuencias que esto tiene también se notan en el desarrollo del personaje, como él va transformándose ahora en un líder, y ahí es donde su moral sale a flote, ¿no? Su verdadera moral sale a flote, y eso se me hace interesante porque creo que es el reflejo de muchos nuevos líderes, de muchos líderes en la historia de Latinoamérica, de dónde han surgido, que es generalmente pues, por esta necesidad de justicia y cambio, pero también muchos se han perdido en el camino, ¿no? Y esta transformación es la que representa Francisco, y bueno, con Luis siempre fue tener esto muy claro, y que el arco del personaje esté siempre apegado pues, a toda la historia de Latinoamérica. Y otra cosa que te quería preguntar, entre tus productores está Michel Franco, que tú ya habías trabajado con él justo del otro lado, en papeles un poco volteados en esta situación. ¿Cómo fue ese trabajo de ahora tenerlo a él como productor de tu peli cuando habían tenido una dinámica distinta en otros trabajos? Pues sí, yo realmente empecé mi carrera, yo no estudié cine, empecé a trabajar en su productora de cine hace varios años como asistente de producción, entonces podría decir que casi todo lo que sé de cine lo aprendí ahí, entre viendo su forma de trabajo y de los otros directores que pasaban ahí por la productora. Entonces, obviamente es una influencia importante, y bueno, mi ambición siempre fue creativa, ¿no? Pero comencé en el mundo de la producción porque creo que era un paso necesario al no tener idea de nada de lo que significaba la industria de cine, ni el lenguaje cinematográfico como tal. Entonces fue un aprendizaje importante, y él pues siempre fue un mentor en ese sentido y una figura importante en mi desarrollo, y también siempre me apoyó a la hora de hacer cortometrajes cuando empecé a querer explorar pues, el mundo de la escritura y dirección. Pues él siempre estuvo ahí, ¿no? Y en paralelo también pues yo ayudaba ya en producción con cada vez más responsabilidades cuando él hacía películas y demás. Entonces, pues a la hora de que me animo a hacer un largometraje, pues él leyó el guión y le gustó, y pues bueno, ya habíamos trabajado juntos pues, un par de años, entonces pues se sumó al proyecto, y obviamente que pues le aporta muchísima experiencia, muchísima seguridad, y eso es invaluable, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, digo, cuando vi la peli ya había leído algo sobre su paso por festivales, ¿no? Internacionales. Y una comparación que noté que se hizo mucho al principio fue que se estrenó en un mismo festival
con Parásitos, con Atlantique, que comparten puntos temáticos muy interesantes y que nos muestran un poco que esta es una situación, vaya, tú hablas en particular de América Latina, pero es algo que está presente en distintas geografías. ¿Qué te parece o qué opinas tú de esta coincidencia? Porque hay también, en México, digo, por supuesto, se ha tratado siempre la impunidad y el tema de violencia de otras maneras, pero quizá de las películas recientes mexicanas que puedo notar que comparten cierto acercamiento es Un monstruo de mil cabezas, por ejemplo, que también debe ser de los últimos 5 años. ¿Qué opinas tú de que haya esta idea, digamos, colectiva en distintas geografías, además de México y Latinoamérica, que son como las tradicionales? Pues yo creo que es un reflejo de que distintos lugares en el mundo, distintos países están viviendo la misma situación de inequidad y de contraste, ¿no? No es único en Latinoamérica, sin duda, ¿no? Y pues Parásitos lo demuestra, en las mismas preocupaciones en Asia y sí hubo muchas comparaciones con esa película en cuanto a temática, obviamente, de cuando estábamos en festivales. Y pues sí, eso solamente representa pues lo vigente que es el tema y lo urgente que es abrir los ojos hacia esa realidad. Y bueno, no sorprende que en México haya muchas películas que toquen esas fibras tan sensibles, porque creo que bueno, que es algo urgente, ¿no? Urgentísimo si no queremos pues llegar a situaciones mucho peores. Yo me imagino que los artistas están concibiéndolo así, ¿no? No nada más en cine, sino en literatura, tal vez, en pintura también, en música. Creo que las diferencias sociales en Latinoamérica y la opresión que ha existido a lo largo de los años ha sido un tema que los artistas han querido expresar, ¿no? Por la urgencia que significa. Y para cerrar, David, estás por estrenar Mano de Obra. Cuando termine el ciclo de ya poder verlo en pantalla, de saber cuál es la reacción de la audiencia, ¿qué sigue para ti? ¿Estás trabajando ya en algún otro proyecto? Sí, tenemos tengo un proyecto en desarrollo para filmar el año que entra. Ya tenemos parte de los fondos, entonces si todo sale bien estaremos filmando en verano del año que entra, así que pues a seguirle con esto, ¿no? Pues David, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los amigos de Cinematempo que nos están viendo. Les recuerdo, platicamos hoy con David Sonana, director de Mano de Obra, película que se estrena en México este 1 de octubre. Muchas gracias a ti, Marcela, y un saludo a toda la audiencia. Ojalá tengan oportunidad de verla este 1 de octubre. El cine como un medio para comprender nuestro presente. El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo. Las imágenes como contraparte de una historia oficial. El cine como un discurso político. Esta fue una producción de Cinema Tempo.